Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos estén viendo. Estoy grabando esta sesión que corresponde a la semana 5 para nuestros alumnos de la licenciatura este, en la Universidad de UTEL, específicamente a los de la materia de Derecho Constitucional. Como les comentaba, es una grabación respecto de la semana 5. Eh, Desafortunadamente tuvimos algunos detalles ahí con la plataforma. No quedó registrada la sesión que yo había programado para el sábado pasado. Sin embargo, bueno, me quiero dar a la tarea de no dejar pendiente esta situación. Esto no quiere decir que no vamos a tener, obviamente, nuestra, este, nuestra sesión en los días posteriores. Vamos a tratar de recomponer o recompensar esta situación en la semana o el fin de semana. Pero mientras no quiero dejarlos pues inconcluso con este tema de la semana 5 que corresponde al Poder Ejecutivo Federal. Y bueno, una vez hechas las aclaraciones, vamos a pasar a ver este tema. Eh, Vamos a hacerlo de una manera a lo mejor muy rápida, sin tanta detalle, porque lo que quiero es que ya estando en clase podamos aprovechar, ¿no? Y si hay dudas, comentarios, etcétera, como lo hemos hecho, ustedes lo puedan expresar. Muy bien, entonces déjenme compartirles el material que vamos a estar analizando. Muy bien, aquí tenemos el material que vamos a estar analizando, que vamos a hablar acerca del Poder Ejecutivo Federal. Eh, y específicamente nos vamos a enfocar en dos cosas importantes. Lo que son los requisitos aquí en México para aspirar a ser candidato a ese puesto, ¿no? De elección popular, que sería la presidencia de la República. Y en su caso también vamos a hablar un poquito respecto de las facultades que el presidente tiene. Hemos comentado en otras ocasiones pues que no hay tanta diferencia, ¿no? Entre eh, el tipo de organización, estructura política que tenemos en México con las que compartimos con otros eh, países hermanos, sobre todo de Centro y Latinoamérica. Este, pues vamos a iniciar comentando algunos aspectos importantes. Les voy a compartir aquí nuestra pantalla que tiene que ver con las facultades de más bien con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos este, que se requiere para ser aspirante o candidato a la presidencia de la República aquí en México? Y bueno, pues tenemos en primer lugar, tenemos que el artículo 82 de nuestra Constitución mexicana, en el artículo 82, señala como un requisito primordial, pues, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madres mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Sabemos que en este caso, cuando habla de ser ciudadano mexicano por nacimiento, esto significa que los mexicanos por naturalización no podrían aspirar en un momento dado a ser candidatos a este puesto, ¿no? Los que obtuvieron la nacionalidad mexicana, ya sea por solicitarla, por vivir tiempo en el país o por algún otro medio, no podrían aspirar a ser presidentes, ¿no? Únicamente aquellos que hayan nacido eh, en México
O bueno, también la Constitución nos habla que son mexicanos por nacimiento, pues los que hayan nacido en una aeronave, embarcación mexicana, ¿no? Por ejemplo, también esos se consideran ciudadanos mexicanos por nacimiento. De tal manera entonces que este es uno de los de primer, o también, bueno, aquí no lo dice, igual también puede ser los hijos de padres y padre o madre mexicano, ¿no? Que aunque haya nacido en otro país, pero que tiene ese vínculo de un padre o una madre mexicana. Haber residido en el país durante 20 años, cuando menos, también es uno de parte de los requisitos para aspirar a ser presidente de la República. La edad, bueno, pues se maneja que tenga al menos 35 años cumplidos, ¿no? Al momento de la elección. Esto pues con la finalidad de que, bueno, a los 35 años se presupone que es una edad donde la persona ya tiene cierta experiencia, cierto equilibrio en todos los aspectos, porque debemos de reconocer que este cargo de presidente de la República no es un cargo sencillo, es un cargo que requiere pues cierto equilibrio emocional, mental, físico, etcétera. Y es por eso que la edad o el rango de edad para poder aspirar a este puesto es de 35 años. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, la ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. Porque es importante que el que aspire a ser presidente demuestre que ha vivido determinado tiempo, ¿no? En nuestro país. Porque, pues, eso lo va a identificar como alguien que está arraigado a las problemáticas, que conoce las situaciones que nuestro país tiene, ¿no? Las necesidades, etcétera. Entonces se entiende con este tiempo de radicar en el territorio mexicano antes de de participar en elección para ser presidente o inclusive para tener este cargo, es por eso, porque se necesita que el, el que aspire a este cargo tenga la noción, el conocimiento de las problemáticas políticas, sociales, económicas que nuestro país tiene y que sabe y conoce, ¿verdad? Precisamente para que no lo agarren desprevenido. Otro requisito es no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Esto con la finalidad específicamente de qué, de que este tiene mucho que ver con el hecho histórico que, cuando menos en México, donde la parte política y la parte religiosa en su momento pues estaban mezcladas e inclusive, ¿verdad? Hasta se puede hablar de que había pues ciertos pactos, ¿no? O ciertos relaciones entre eh, estos dos entes, ¿no? Lo político y lo religioso, que muchas veces tanto uno usaba al otro para de alguna manera causar efecto en la población. Entonces, pues a partir de, aquí en México, a partir de que llega el presidente Benito Juárez y con sus leyes de reforma establece la separación de iglesia y Estado, pues tenía precisamente ese objetivo, ¿no? Separar las situaciones de eclesiásticas con las situaciones políticas o gubernamentales. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de elección. Esto también tiene un antecedente histórico. ¿Cuál es? Aquí en México, pues sufrimos en un tiempo, durante principios del siglo XIX, ¿verdad? Este, sufrimos lo que se le llamó el periodo de Porfirio Díaz, que fue un presidente que a su vez también fue militar, fue general. Entonces se tuvo como experiencia un tipo de gobierno dictatorial, de alguna forma, por llamarlo así, de casi 30 años, donde él se mantuvo en el poder. Entonces, pues para
impedir o prever que se pueda dar una situación de estas fue que también se estableció que no podía aspirar a ser presidente alguien que está en el ejército, que está activo al momento de las elecciones y sobre todo aspirar a ese cargo perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Necesitaría renunciar a ello. Otro punto importante como requisito es no ser secretario o subsecretario de Estado, eh, fiscal general de la República ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. ¿Esto qué tiene que ver? Si acaso alguien que aspire a ocupar este puesto, pero que tenga un cargo previo, debiera de renunciar a ese cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque se evitaría el hecho de que en un momento dado el estar en una posición de privilegio, como sería ser funcionario o servidor público, pues se podría a malinterpretar en el sentido de que pudiera usar los recursos que tiene a su disposición por tener un puesto de privilegio y usarlo a pues para su propio beneficio en caso de aspirar a este cargo. Entonces, se requiere su separación del puesto. Siguiente, ¿verdad? No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. En este caso, nos señala acerca de la incapacidad en la cual puede caer el presidente, ¿no? Entonces, en este caso, nos señala la Constitución cuáles son esos tipos de incapacidades. Y bueno, aquí tenemos el artículo 83 que señala, el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso o por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Entonces aquí nos están hablando de dos circunstancias o situaciones que se puedan dar en su momento. Que alguien que ocupó eh, el cargo de presidente de la República, ya sea interinamente o como sustituto, se le impide, ¿verdad?, en un momento dado poder ocupar nuevamente ese cargo. ¿Por qué? Porque se supone que ya lo ocupó. ¿Cuándo se habla de un cargo interino y de cuándo se habla de una sustitución? Se dice, ¿verdad?, que un interino puede ocurrir cuando el presidente electo, por alguna circunstancia grave, pues tiene que dejar el cargo durante los primeros me parece que son durante los primeros 2 años de su mandato. Si se da en ese tiempo donde el presidente electo tiene que dejar, ahí tendría que entrar un interino, quien en su momento tendrá que convocar a nuevas elecciones para que entonces ahora sí entre el que va a sustituir al, al presidente que en su momento, por alguna circunstancia grave, tuvo que dejar el cargo. Entonces, en estos casos nos señala este artículo que está incapacitado a aspirar, ocupar este cargo. Muy bien. Entonces, esto es por cuanto a los requisitos que debe de tener el, el aspirante, ¿no? Aquel que aspira a gobernar nuestro país. Espero que esta parte haya quedado clara, ¿verdad? Hay algunos requisitos que tienen que ver con situaciones de índole histórico y que, bueno, hasta la fecha se sigue perpetuando ese tipo de circunstancias, de situaciones. Ahora vamos a analizar las facultades que el presidente
adquiere al momento de este, a- al momento de llegar a ocupar ese cargo, ¿sí? Vamos a ver las facultades, los derechos y obligaciones, perdón, que en su caso el presidente va a llevar a cabo. Y bueno, aquí vamos a ver esto. ¿Cuáles son las facultades y obligaciones del presidente? En primer lugar, nos dice promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Bueno, antes de continuar, quiero hacerles ver a ustedes que el cargo de presidente de la República sí es un cargo relevante, importante, porque en ese cargo recae la representatividad de un Estado. O sea, a nivel internacional, el que representa al país es el presidente de la República. Pero también tiene la responsabilidad de administrar los recursos, el patrimonio del Estado. Así como en una empresa tenemos un administrador que se va a encargar, ¿verdad?, de facilitar y de organizar y de organizar los recursos humanos, económicos, financieros, materiales, etcétera. De esa misma manera, el país o el Estado requiere de un administrador. Y es precisamente el presidente de la República quien tiene esa facultad o ese encargo. ¿De qué? De ser el administrador de ese país o de ese Estado. Entonces no es cualquier cargo el del presidente de la República. No es solamente ser presidente y ya. Entonces decíamos, es el representante a nivel internacional, ¿no? Es el que da la cara por los mexicanos. Pero también internamente es el que ejerce la administración del país. Y aparte de eso, pues también tiene que asumir la función que le marca el artículo 89, promulgar y ejercer las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Esto de promulgar y ejecutar ya lo veíamos en el proceso legislativo, que es cuando el presidente tiene la obligación de que una vez de que se le manda una nueva ley, pues él tiene la facultad, bueno, antes de publicarla y promulgarla, pues tiene el derecho de vetarla o de ejercer el derecho de veto, si así fuera el caso. Sin embargo, si no lo ejerce, entonces tiene la obligación de promulgar y publicar la ley. Esto con la finalidad de que sirva de conocimiento a la población. ¿Sí? Mencionábamos en aquella ocasión que aquí en México se publica dentro del Diario Oficial de la Federación. Y el publicarse ahí, en ese medio de comunicación, hace entonces que la población ya conozca, ya sepa de esa nueva disposición. Eh, Dos, nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. También ya mencionábamos que el presidente de la República tiene la facultad de, cuando llega al cargo, pues de nombrar a ciertos secretarios de Estado, ¿no? Él tiene la facultad de nombrar a ciertos secretarios. Algunos se requieren ratificación o del Congreso de la Unión, como sería Cámara de Diputados o senadores, pero no en todos los casos, ¿no? En los que no se requiere ratificación del Congreso de la Unión, el presidente puede elegir libremente a esos secretarios. También tiene la facultad de remover a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los... Es decir, esa parte el presidente la tiene libre para que él disponga. Él puede remover, como dice aquí, a estos funcionarios. Habrá otros que se requiere, como ya vimos, la ratificación por parte del Congreso. Los secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en función el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo. Y aquí habla acerca de lo que acabamos de comentar, ¿no? De que se requiere de ratificación, no de todos,
Por ejemplo, esta fracción ya nos dice qué secretario sí requiere la ratificación del Congreso de la Unión. En los supuestos de la ratificación de los secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en 2 ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el presidente de la República. Entonces, aquí estamos ya viendo cómo el secretario de Relaciones, como el secretario de Hacienda, y si no mal recuerdo también el secretario de la Defensa, requiere de la ratificación del Congreso. Otra de las facultades u obligaciones, nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones. Entonces ya aquí estamos viendo que se requiere, ¿no? Se requiere también la ratificación del Senado en estos cargos, embajadores, cónsules. Es muy importante. Otra de las facultades que tiene el presidente es nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Es decir, ¿en qué consiste la facultad del presidente? En nombrarlos, pero se requiere la aprobación del Senado. Entonces, es aquí donde veíamos que algunos funcionarios no tienen la libertad total el presidente, sino se requiere en ocasiones la ratificación o aprobación del Congreso. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales con arreglo a las leyes. Y siguiente, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Bueno, aquí recordemos que el presidente es el titular de las Fuerzas Armadas, ¿no? Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero, amén de eso, también el presidente aquí en México es el encargado de la seguridad interna, de la seguridad civil, de tal manera que, aparte de tener a las Fuerzas Armadas, como sería el Ejército, la Marina, se tiene que tener una fuerza civil. Una fuerza civil significa que no tiene relación con las Fuerzas Armadas. Y a esto se le llama, pues, aquí en México, con la Guardia Nacional, que fue fue la organización que el presidente actual estableció, ¿no? La creación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una organización de índole civil. ¿Por qué? Porque los que conforman eh, pues esa policía se supone que son civiles, a diferencia, por ejemplo, de los que trabajan para la Armada o Fuerza Aérea o el Ejército. Disponer de la Guardia Nacional, como ya habíamos comentado, en los términos que la ley señale. 8. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa ley del Congreso de la Unión. Es decir, si México, y esperemos que esto nunca suceda, tuviera que en un momento dado que enfrentarse con algún otro país donde se le tenga que declarar la guerra, el presidente lo puede hacer, pero con aprobación del Congreso de la Unión. Esto significa que tanto la Cámara de Diputados y Senadores tendrían que aprobar esa declaración de guerra. Intervenir en la designación número 9 como fracción de este capítulo que estamos hablando, intervenir, perdón, en la designación del fiscal general de la República. El fiscal general de la República, recordemos que es un cargo en el cual este funcionario se encarga de perseguir los delitos, ¿no? Sobre todo los delitos de índole federal. Y este fiscal anteriormente se le llamaba Procurador General de la República, hoy se le llama fiscal. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia de haber cambiado de procurador a fiscalía? Que anteriormente el procurador, como se le llamaba, el presidente
elegía y designaba directamente a quién iba a ocupar ese cargo. Sin embargo, hoy no es así. Hoy el fiscal sí lo designa, más bien, el presidente manda una terna y de esa terna el, el Senado ratifica o elige a uno de esos tres. ¿Sí? Es decir, el presidente manda una terna, es decir, a tres personas, el nombre de tres personas que propone que sean los que ocupen ese cargo. Y de esos tres, el Senado se va a encargar de qué? De elegir a uno. Dirigir la política número 10, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Como les acabo de mencionar, el presidente es el representante de nuestra nación ante los organismos, ante los países extranjeros. Él es la cara. Entonces, a su vez también, pues él tiene la facultad de dirigir la política exterior, qué tratados llevar a cabo, qué convenciones, qué acuerdos llevar con los países, con las organizaciones internacionales. Obviamente todo con objetivo de beneficiar al país. Pero eso es muy importante mencionarlo, cualquier acuerdo, tratado, convención en la cual México sea parte y firme, si es necesario que el Senado apruebe esa, eh, ese tratado o ese acuerdo, ¿no? Se requiere que el Senado lo apruebe. Por ejemplo, tenemos un tratado de hace años que ahora cambió, ¿verdad? El título de ese tratado, que es el famoso TEMEC, ante el Tratado de Libre Comercio. Hubo como una modificación a las cláusulas de ese tratado iniciales y bueno, se modificaron y a su vez también se modificó lo que es el título. Ese tratado, México que lo firmó, eh, a su vez tuvo que haber sido ratificado o aprobado por el Senado para que entonces produzca sus efectos legales. Muy bien. Número 11. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente. Recordemos que el Senado, o más bien todo el Congreso de la Unión, sesiona en dos momentos durante el año. Hay dos periodos. El primer periodo, si no mal recuerdo, es de febrero a abril, ¿sí? Febrero, marzo, abril, sí, creo que son 3 meses. Y el siguiente periodo inicia en septiembre, octubre, noviembre. Entonces, son esos dos periodos en donde tanto la totalidad de los senadores como de los diputados están trabajando, ¿no? Sesionando. Sin embargo, solamente son esos dos periodos. Fuera de esos dos periodos se queda una comisión permanente. Esa comisión permanente es el conjunto de algunos senadores y diputados que se juntan y juntos forman lo que es la comisión permanente. Entonces, estos también tienen ciertas facultades cuando están actuando, ¿no? Pero entonces aquí el presidente de la República puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. ¿Qué significa esto? Que si en un momento dado hay urgencia de, de convocar extraordinariamente tanto a la totalidad de senadores como de diputados, se puede hacer a través de sesiones extraordinarias, ¿sí? Entonces, es decir, sesiones que están fuera de los periodos ya antes mencionados. Número 12. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. ¿Cómo puede ayudar el Poder Ejecutivo al Poder Judicial a poder desarrollar el trabajo de este? Sobre todo recordemos que el Poder Ejecutivo tiene a la Guardia Nacional y en ocasiones hay determinaciones, sentencias que se deben de cumplir o dar cumplimiento. Y es aquí donde se le puede auxiliar al Poder Judicial con integrantes de la Seguridad Pública Federal, que sería la Guardia Nacional, para hacer cumplir sus disposiciones.
Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Obviamente, pues el presidente a través de la Secretaría de Hacienda, a través de la Guardia Nacional o inclusive del Ejército, pues despliega todo lo que tiene que ver la protección en los límites de nuestro país, en los puertos, en las aduanas, en todas las limitaciones donde hay entrada de extranjeros o salida, ahí es donde o de mercancías también, ¿no? Donde el presidente de la República está encargado, ¿no? De revisar qué entra, qué sale. Número 15, 14, perdón, conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Es decir, que aquí el presidente puede indultar, que es un término que se utiliza por regular en las corridas de toros, ¿no? Cuando se le perdona la vida a a un toro. Bueno, en este caso, pues indultar es perdonar, compurgarle que un reo pueda en un momento dado, la sentencia que está compurgando se le pueda perdonar, ¿no? Eh, Suspender esa sentencia. Obviamente el presidente lo puede hacer, pero bajo ciertas reglas, bajo ciertos requisitos. Eh, Apenas, por ejemplo, el presidente de nuestro país hace como 1 o 2 años indultó a todos aquellos reos que cayeron desafortunadamente a la cárcel, pero por situaciones de ignorancia, de extrema necesidad, como por ejemplo, ¿verdad? Las poblaciones que están en la montaña, en la sierra, y que muchas veces las limitaciones son muchas y que no encuentran otra más que a través de la siembra de cosas ilícitas en donde ellos pueden ver un poquito de retribución. Entonces, en esos casos es donde el presidente ha optado por apoyar. Conceder, número 15, conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria. En este caso estamos hablando de que pues obviamente en México existen personas inteligentes o personas innovadoras o personas inventoras que bueno, necesitan tener protección de sus inventos, de sus trabajos. Entonces, el país a través del Poder Ejecutivo y a través de un organismo se encarga de proteger todas estas inventos o descubrimientos que se realizan. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos la 16. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la República podrá hacer los nombramientos del que habla la fracción 3, 4 y 9, que es de de los integrantes de las secretarías de Hacienda, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces, cuando dice cuando no estén en sesión la Cámara de Senadores, sino que esté la comisión permanente. La 17, en cualquier momento opta por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y los programas respectivos. ¿Qué es un gobierno de coalición? Un gobierno de coalición sería que, por ejemplo, dos, tres partidos estuvieran de acuerdo en emitir, en primer lugar, una candidatura en común, ¿no? Y si esa candidatura en común gana, entonces, si dentro de los acuerdos está que realizar un gobierno de coalición significa que los tres partidos tendrían injerencia en las decisiones del país, ¿no? A eso se refiere. 18, perdón, presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Similar a lo del fiscal que yo les decía,
que el presidente propone y el Senado dispone. También el presidente puede proponer una terna. Si, por ejemplo, ahí está vacante, por ejemplo, un lugar en la Suprema Corte de Justicia para ocupar un ministro, entonces el presidente lo que va a hacer es convocar o proponer una terna al Senado y el Senado de esos tres tendrá que elegir a quien va a ocupar ese cargo. 19. Objetar los nombramientos de los comisionados de organismos garantes que establece el artículo 6 de esta Constitución, hechos por el Senado de la República en los términos establecidos en esta Constitución. Ok, si no me recuerdo, el artículo 6 constitucional nos habla acerca del derecho a la información. Entonces es aquí donde el presidente tiene que elegir a los integrantes de este organismo que es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, que está organizado igualmente por algunos integrantes, ¿sí? Integrantes se le llaman comisionados, ¿no? Se le llama comisionados y el presidente es garante de que ese organismo, esa institución esté funcionando, porque es el que va a darle acceso a la información al pueblo, a la gente. Y bueno, ya por último, los demás que le confiere expresamente la Constitución. Muy bien, pues básicamente esto es lo que tiene que ver con los requisitos para ser presidente de la República y por otro lado también lo que tiene que ver para las facultades y obligaciones que tiene el titular del Poder Ejecutivo. Y bueno, ya como pregunta de Open Class, por si quieren contestarla, la pregunta es la siguiente. Se las voy a poner aquí para que la tengan. La pregunta sería, ¿cómo el presidente de la República debe de respetar la división de poderes? Es interesante esta pregunta, porque a su vez los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Cada uno tiene una función diferente, pero ¿cómo el presidente puede respetar esta división de poderes? ¿Por qué? Porque, como sabrán, muchas veces, históricamente, desafortunadamente, eh, los dos poderes, cuando menos en México ha sucedido, ¿no? Que en ocasiones el poder legislativo y el poder ejecutivo muchas veces estaba a disposición de lo que dijera el poder ejecutivo, el presidente, ¿no? Prácticamente, pues, el que disponía de de las leyes que se tenían que aprobar y en su momento de las controversias, cómo tenían que salir, pues era el presidente. Pero bueno, la idea no es que los poderes se sometan al otro, sino que realmente se establezca una verdadera división de poderes. Bueno, pues hasta aquí sería mi participación en este resumen breve de nuestra clase de semana 5. En verdad, espero que sea interesante, sea importante la información y en lo más pronto posible que pueda yo tener conocimiento, ya les daré a conocer pues la clase, ¿verdad? Para reponérselas. También quiero mencionarles que el día viernes tenemos clase a las 8 de la noche. Este viernes tenemos clase a las 8 de la noche. Les voy a pedir de favor que me puedan esperar un momento porque
ese día tengo una necesidad que atender, pero yo ya estaré desocupándome a las 8:15, 8:20. Me estaré conectando. Yo voy a dar la clase. Entonces, sí quiero pedirles de favor que ustedes puedan tomar esto en conocimiento. Aparte, pues les haré llegar algún mensajito por ahí. Que estén muy bien, espero que esta grabación sea de utilidad y bueno, nos estaremos viendo pronto. Saludos, estimados jóvenes.